Buenas tardes a todas y a todos, mi nombre es Santiago Pozos Arabia y en esta ocasión mi grupo y yo hablará sobre la literatura árabe. Primeramente tenemos que saber que se conoce como literatura árabe a todas las producciones literarias que son escritas por personas que hablan el árabe utilizando el alfabeto arábigo. De esta forma no forman parte de la literatura árabe las producciones que se escribieron usando dicho alfabeto pero con distinta lengua, como por ejemplo las obras persas o urdus, las cuales no forman parte de esta literatura. Características de la literatura árabe. Métrica y rima. En sus comienzos, la poesía era recitada por poetas que cantaban sobre acontecimientos que habían ocurrido en el pasado. A lo largo del tiempo, las huellas históricas que se habían encontrado sobre este periodo de la historia mostraron métodos prosódicos en la escritura. Luego, cuando comenzaron los registros escritos de los relatos, los poemas mostraban patrones únicos en cuanto a rima y métrica. Categorías y formas. Los primeros investigadores de la antigua poesía desarrollaron de forma rápida distintos métodos para categorizar dichas producciones, principalmente basados a lo largo y separación. Es por esto que se dividió en dos tipos de poemas. El sitaj, el cual era el poema corto que se enfocaba específicamente en un solo tema y se realizaban para ocasiones específicas. Por otra parte, el gasitaj es un poema que toca varios temas en específico y que puede poseer hasta 100 líneas e incluso más, y está enfocado a temas de celebración. Los géneros y temas de la literatura árabe. Podemos destacar tres: el panegírico, que es llamado mahad, el cual se trata de una especie de cumplido para la tribu y sus ancianos. La sátira opuesta, llamada la hijaj, la cual se utilizaba para refutar de forma verbal a sus enemigos. Y la ritaj, la cual se utilizaba como alabanza a los fallecidos. Literatura preislámica. El periodo anterior a la escritura del Corán y al auge del Islam es conocido entre los musulmanes como Jahiliya, o periodo de la ignorancia. Aun cuando el término hace referencia a la ignorancia religiosa, remite también a la escasa literatura escrita durante dicha etapa. Se resalta que la información era transmitida de forma oral. El Corán. El Corán es el libro sagrado de la religión islámica. Constituye la principal fuente literaria de la cultura árabe. El lenguaje utilizado en el texto sagrado es el árabe clásico y está compuesto por 114 suras o capítulos, que contienen un total de 6.236 versos denominados ayat. Constituye la principal fuente de ideas, alusiones y citas. Su mensaje de carácter moral conforma muchas obras. Fuentes literarias importantes. Como fuentes literarias podemos mencionar el hadith, el tafsir y los sermones. El hadith, o dicho, es una tradición acerca de lo que Mahoma dijo o hizo. Constituye de un cuerpo que son hechos o palabras denominados sunnah o camino. El tafsir son comentarios sobre el Corán. Los sermones son escritos en árabe relacionados a la religión. Incluyen piezas devocionales. Un ejemplo escrito por Ali ibn Abi Talib es el pico de la elocuencia. Literatura épica.
Las mil y una noches. La obra es de origen persa y las historias, por su parte, suelen tener raíces en la India. Es el ejemplo más famoso de la literatura de ficción árabe, ya que esta obra ejerce una influencia al mantener determinadas ideas de los no árabes sobre la cultura árabe. Las historias destacan porque contienen fábulas de animales, proverbios, historias de fe, cuentos de humor e historias de índole ética. Bueno, ahora daremos a conocer sobre los autores de la literatura árabe. Una excepción relevante con todo fue Hassan ibn David, que escribió poemas elogiosos a Mahoma y fue conocido como el poeta del profeta. El escritor Abu Amr ibn Bakr al-Kinani fue conocido y renombrado escritor árabe. En sus obras abordadas el arte de vivir y el buen comportamiento. El autor Abu Ummat Abd fue un escritor de literatura adab, literatura secular. Además, en sus obras abordó temas de teología, filología y crítica literaria. El escritor Ahmad al-Tifashi fue un escritor, poeta y antologista de la literatura árabe. Se le reconoce por su obra Un paseo de los corazones. Esta era una antología de 12 capítulos de poesía árabe. El escritor al-Balidruri fue un historiador musulmán conocido por su historia sobre la formación del Imperio Árabe Musulmán. Allí habla de las guerras y conquistas de los árabes musulmanes desde la época del profeta Mahoma. El escritor Ibn Khaldun fue un geógrafo y versátil escritor árabe. Además de escribir sobre geografía, también tiene obras sobre historia, genealogía, música, vinos e incluso sobre el arte culinario. Bueno, y por último tenemos al escritor Ibn Khaldun. Fue un historiador y pensador musulmán del siglo en el siglo XIV. Es considerado un precursor de teorías originales en ciencias sociales, filosofía de la historia y economía. Bueno, eso sería todo y muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Santiago Pozo Sarabia